Hola, mi nombre es Marisol Flores, soy licenciada en psicología y pues mi trabajo en la Casa del Migrante es obviamente eso, ser la psicóloga, platicar con los chicos y bueno, pues darles herramientas para que puedan seguir su viaje y generar algo que se llama resiliencia, es decir, el adaptarse a cualquier consecuencia negativa o positiva que les pueda ayudar a continuar su viaje. Eso es mi función dentro de la Casa de la Caridad, Hogar del Migrante. ¿Qué tan frecuentes son las historias de secuestros? Generalmente son muy continuas el escucharlo, pero cae en un sesgo. Es decir, tenemos que saber en qué momento puede ser real y en qué momento no puede serlo. Pero pues la mayoría de los casos que a mí me ha tocado atender pues sí han sido verídicos. Depende mucho, no es que todos los migrantes que hayan sufrido por un secuestro te lo puedan platicar, pero quien se atreve a contarlo y a desahogarlo, pues sí llega a ser un poquito frecuente. En lo personal, pues no podría calcular el número de casos que me han tocado, pero sí se presenta, yo creo que en unos casos míos, en unos ocho casos, donde el migrante me ha contado su experiencia sobre el secuestro. ¿Por qué cree que emigran hacia los Estados Unidos? Migran, como me gustaría aclararlo, no te lo voy a dar al 100% desde la perspectiva psicológica, me gustaría darlo desde mi experiencia de platicar con ellos y muchas de las cosas que yo hago aquí las he aprendido gracias a ellos. Ellos migran a Estados Unidos por buscar una mejor vida, por encontrar ese camino que a lo mejor en su país no pueden encontrar, ya sea por cuestión económica o simplemente por cuestiones de seguridad, que yo creo que es lo más latente que puede tener un migrante. El tener un miedo a un gobierno, el tener miedo a una pandilla, por cuestiones de seguridad. Y pienso que el ir a Estados Unidos es lo que les motiva a buscar una mejor vida tanto para ellos como para su familia. ¿Los maras son un factor para su migración? ¿Son las maras? Los maras. Sí, las maras son un factor muy importante que en su mayoría llegan a ser como el factor más primordial por lo que se migra. ¿Por qué? Porque son perseguidos. Los migrantes que han sido amenazados por mareros son constantemente, están constantemente, en un estado de persecución. Ellos manifiestan un miedo y ese miedo es lo que les hace pues salir de su país, pero creo que las maras y la mafia y el gobierno influyen muchísimo en que una persona de Centroamérica migre hacia Estados Unidos. Me he puesto a investigar y he visto que México es un camino incluso más peligroso de cruzar que el de salir de su país. ¿Es esto cierto? Sí, es muy cierto. Simplemente nos imaginemos que nosotros vamos a salir de San Luis Potosí y vamos a ir hacia arriba. A lo mejor nosotros decimos, estamos cerquita, pero ellos vienen desde su país cruzando fronteras, ¿sí? Al llegar a la frontera de México no es tan fácil el ingresar. Ya estando una vez aquí, pues se sufren lo que pueden ser secuestros, como ya lo hemos tocado al principio, pueden sufrir asaltos, pero no solamente asaltos por parte de los mismos mexicanos. Los asaltos son producidos por los garroteros, que son las personas que cuidan el tren. En ocasiones, pues también son provocados por policías o por gente que se hace pasar por policías y sufren hechos delictivos también por el crimen organizado que hay en nuestro país. Recordando que todos nuestros hermanos migrantes, pues la mayoría de su viaje lo hacen en tren o lo hacen caminando. Depende mucho como el recurso que pueda tener el migrante, pero en su mayoría recorren gran parte de nuestro país en el tren, a pie y en autobús, y siempre arriesgándose pues a que los vaya a agarrar la migra, el garrotero, el policía, el militar, los mismos mexicanos. Una vez tuve la experiencia de que un chico hondureño venía de Comayagua, me contaba que a él le daba miedo que se subiera un mexicano al tren, porque entonces eso le aseguraba que ese mexicano lo iba a asaltar. ¿Cree que los casos como los de San Fernando o Tamaulipas sigan sucediendo sin que nosotros sepamos? Claro que sí, es un hecho. Yo creo que lo de los migrantes de San Fernando fue algo que resonó, pero
yo creo que sí sigue sucediendo. Si vemos las noticias, hace poco pues bajaron a unos migrantes de un autobús que iba de Tampico a Reynosa. Pues sí, yo creo que sí sigue sucediendo, no nos damos cuenta, pero yo creo que el tapar eso nos crea más como el miedo y nos crea menos la posibilidad de poder ayudar al migrante. Pero pasa y yo creo que ellos mismos son los que te pueden dar el si existe o no existe. No es muy notorio, yo tengo conocimiento de que sucede más en el norte del país. En ciertas fronteras de nuestro país es donde pasan ese tipo de cuestiones. ¿Qué nos puede decir desde su punto de vista al estar aquí trabajando en la Casa del Migrante como la psicóloga de los migrantes? Hay de todo, hay de todo un poco. Hay migrantes que se prestan a platicar, hay otros que no y se les respeta mucho. Mi perspectiva del migrante, y siempre lo he dicho, que son las personas más libres que pueda haber, porque ellos han tomado la decisión de salir. Para mí, ellos han visto cosas maravillosas que nosotros no hemos visto, y a lo mejor sí vienen de un viaje sufrido en el tren, pero lo que han visto es muy diferente a la que nosotros vemos. Entonces hay que verlos como una persona igual a nosotros, independientemente de que sea de Guatemala, sea hondureño, sea salvadoreño, siguen siendo personas. Y te ayuda a tocar esa parte humana que a veces nos hace falta como sociedad. Y para mí son personas nobles y son personas luchadoras que pues van a su objetivo, y ese objetivo pues a lo mejor se les va perdiendo, pero van. ¿Sabe cuántas personas llegan a la Casa del Migrante cada año, mes o al día? Cada año, bueno, el año pasado se cerró con aproximadamente 10,000 personas. En todo el año ha habido meses en que se reciben, pues yo creo que más de 800, 600 personas son lo que podemos recibir. Y a la semana pues se reciben yo creo que como unos 200, va dependiendo. Recordando que en la población migrante es una población flotante, entonces así como entran pueden salir, entonces van a estar y no estar. Y es una población por goteo, que no entra de golpe, sino que va entrando de poco a poco. Entonces contabilizar va a variar muchísimo. Va a haber semanas en que van a llegar muy pocas personas, pero va a llegar semanas en que va a estar llena la casa. Pero va más o menos oscilando en esos cantidades. ¿El caso más fuerte que le ha tocado? El caso más fuerte que me ha tocado, yo creo que todos tienen una parte fuerte, ¿no? Porque son historias que a lo mejor como psicólogos aquí en lo que hemos estudiado, pues no vemos todos los días. Entonces, la historia más fuerte que me ha tocado, más que fuerte, es triste el ver a un muchacho cómo lloraba por su familia, porque su familia se perdió, y creo que más que fuerte fue triste. Y la historia más fuerte pues sería relacionado a personas que han sufrido un hecho delictivo, pero me gustaría no ahondar tanto en el tema, pero son fuertes y yo creo que cada caso o cada plática merece su nivel de importancia, ¿no? Uh-huh. No porque sea menos no le vamos a dar el valor. Todos tienen el mismo tipo de importancia. Exactamente, el mismo tipo de importancia. ¿Qué es lo que motiva al migrante a cruzar por el territorio mexicano aún sabiendo que posiblemente no regrese? Yo creo que más que motivarlo es un paso obligado. México es un país de tránsito, en los últimos años ya se ha vuelto un país de destino, pero motivar a que no regrese yo creo que vamos a caer en un ambiguo, porque yo creo que todos mantenemos la esperanza de regresar a nuestro lugar de origen. Okay. Me han contado, bueno, me ha tocado escuchar que durante mi servicio que algún migrante, su familia le diga uh-huh. que lo va a apoyar, pero al último no lo apoya cuando sabe que está cruzando por el territorio mexicano. ¿Esto sucede muy seguido? Sí, sucede muy seguido. Son personas que a lo mejor desisten de seguir su viaje migratorio y lo que pasa es entregarse a migración y deportarse, o sea, retornar a su país de manera voluntaria, cuando no encuentran quienes les ayuden. Recordando, moverse de esa manera es
pues tiene un costo, no es tan fácil, pero sí es muy, muy seguido que suceda. En cambio hay otras personas que cuando ya no tienen la ayuda, lo que hacen es seguir su camino solos e intentarlo hasta que ellos puedan cruzar, pero es muy común. O hay muchos que ni siquiera vienen con ayuda, o sea, ellos se aventuraron a salir de su país sin necesidad de alguien que les ayudara. Entonces ellos siguen su camino total. ¿Qué es lo que más sufren los migrantes durante su camino por México? Sufren de muchas cosas. Eso también tendría una respuesta muy ambigua porque va dependiendo de cada migrante y dependiendo de la suerte de cada uno. Pero lo que más sufren a lo mejor es el hambre, la sed, el miedo, el caminar distancias tan largas, sin saber qué es lo que te va a pasar cuando se montan al tren, cuando se montan a un autobús. Yo creo que eso es lo que más podrían sufrir. Para mi perspectiva, yo creo que la soledad, el enfrentarse a un mundo de personas que no sabes si te van a aceptar o te van a rechazar, el haber dejado a tu familia. Entonces eso también representa un duelo y es un duelo que ellos van manejando conforme a su camino. Pero podría decir que sufren más la soledad, el miedo de qué va a pasar con mi familia, dejé a mi familia en mi país, o el arriesgar a mi familia a cruzar un país. La bestia, ¿por qué? La bestia, yo lo sé por ellos y por la información que he tenido, pero es más por el migrante. Es la bestia porque es un tren de carga y por eso se le llama la bestia. De alguna manera, los hechos de este año con lo sucedido de las caravanas y la gran viralización de la mujer que despreciaba los frijoles aumentó esta xenofobia a este sector de personas. ¿Qué tanto afectó estos hechos a los migrantes? Les afectó demasiado. Yo siempre he sido de pensamiento de que no por uno la pueden llevar todos, ¿no? Básicamente. Y hay que recordar, o sea, las redes sociales son en estos tiempos tan importantes que hay que identificar cuándo es verdad y cuándo es mentira. El hondureño come frijoles y come arroz, está en su dieta balanceada. Entonces, ¿cómo les ha afectado? Les ha afectado a una mayor xenofobia, a una mayor criminalización, creo que sí se dice. Bueno, los han criminalizado más de lo que ya había, si de por sí ya había, ¿no? El pensamiento de que vienen a robar, vienen a invadir, cuando la realidad es otra. Y yo creo que lo que hace falta es personas que se den cuenta, ¿no? de qué es lo que está pasando. Pero sí, se creó un rechazo mayor hacia las personas migrantes, que no fue justo. Pero sí es lo que ha sucedido, mayor xenofobia. ¿Por qué se creó la Casa del Migrante? Se creó por la caridad humana, la caridad de tratar de ayudar a toda esa población vulnerable. Y pues según lo cuentan, no se habían dado cuenta de la cantidad de personas que pasaban por nuestro estado, o sí se daban cuenta, pero como que quedó de lado, ¿no? Como son aquellas personas que pasan, son aquellas personas que vienen y de otro país hasta ahí. Entonces la Casa de la Caridad Hogar del Migrante se crea por lo mismo, y el mismo nombre lo dice, por la caridad de tratar de ayudar al otro, humanizar al otro y no dejarlo de lado. Y pues porque se dieron cuenta de que muchas personas que pasaban eran migrantes, estaban en tránsito y no hay ninguna asociación o ninguna institución gubernamental que pueda realmente ayudarlos como los ayudamos en la Casa del Migrante, ¿no? Con algún alimento, agua, descanso, y eso pienso que fue la intención de crear la Casa del Migrante. ¿La Casa del Migrante es lo más cercano para entender el problema de la migración centroamericana? Sí, es donde lo vives de una manera más directa, convives con ellos y más allá de conocer el fenómeno con una teoría, lo conoces más por la práctica, ¿no? Por el estar con ellos, por platicar, y ves la migración ya no desde el lado de los libros, ya no del lado de lo que te cuenta la noticia, lo ves realmente del lado donde estás a la par con un hondureño, con un salvadoreño, con un guatemalteco, en ocasiones nicaragüenses,
y te ayuda a entender por qué existe la migración, por qué es un fenómeno dinámico, por qué la migración no se puede detener. Así hayan pasado décadas y Estados Unidos cierre fronteras y México sea un país de destino, por cómo ha cambiado la política migratoria, ellos siguen siendo personas que van a existir y que van a movilizarse. Entonces, efectivamente, la Casa del Migrante es un lugar donde te va a ayudar a romper sobre todo el tabú de la migración, pero también a conocer por qué pasa la migración. No es de migro porque quiero. Y estar aquí te ayuda mucho a conocer por qué se da y cómo se da. ¿Qué cree que opinan los mexicanos de los centroamericanos? Yo creo que hay de todas opiniones. Yo he visto en las redes sociales muy malos comentarios hacia las personas migrantes. Pero yo creo que son personas que se dejan guiar por otra persona, ¿no? Que es lo que sucede en la red social. Por otras opiniones. Por otras opiniones. Entonces eso no ayuda. Pero también he escuchado personas que hablan bien de los migrantes. Entonces va a variar. En lo personal, pues ha habido de todo, pero siempre una buena expresión hacia aquellas personas. ¿Nos puede decir un poco de lo que usualmente le toca escuchar de las experiencias de los migrantes centroamericanos? No quisiera contarte una experiencia negativa, yo creo que una experiencia positiva. Alguna vez una persona que venía de Honduras para acá, él es de un departamento que se conoce como La Ceiba. Bueno, no se conoce, se llama La Ceiba y es del departamento de Atlántida. Y él me contaba que cuando venían en el tren encontraban los árboles de fruta y lo que hacían era pues ir parados en el tren, o sea, el tren en marcha y ellos parados en la plataforma, es una plancha, porque hay que recordar que no se pueden subir a todos los vagones, hay vagones específicos. Entonces ellos pues se amachaban, o sea, se agarraban y empezaban a arrancar la fruta de los árboles, y decía que para él era una experiencia muy bella convivir con los demás hondureños, que a lo mejor no eran de su mismo lugar, no eran de su barrio, no eran de la colonia, sino que era hondureño ayudando a otro hondureño y comían fruta. Y también el hecho de ver las estrellas era algo que también mencionaban muchísimo. Esto me lo comentó un chico igual de Comayagua, que venían en el tren y era ver las casitas, ver el monte, ver como ese paisaje que a nosotros no nos damos cuenta. Y ver las estrellas en la noche era como para ellos un paisaje, recordando que muchos no duermen, porque si te duermes, te caes. Entonces, era lo que más, como que esa experiencia es lo que más me gusta escuchar. ¿Es México una opción para que los refugiados se queden? Bueno. Probablemente sí sea una opción, pero tendríamos que tener, más allá de una apertura económica, yo creo que una apertura mental. Y darles un derecho como todos los tenemos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. A lo mejor sí es una muy buena opción, porque al final de cuentas no podemos negar que la economía de nuestro país pues es sustentable. Entonces sí, lo puedo ver como una mejor opción. ¿Cómo es su recorrido para llegar a su destino? ¿Cómo es su recorrido? Pues bueno, por lo que a mí me han contado, es llegar a México y montar el tren. Su recorrido, por ejemplo, no es la misma línea del tren, va a variar. Algunas líneas son más peligrosas que otras. Algunas rutas, perdón. Yo por ellos, y lo vuelvo a repetir, lo sé por los migrantes, es que hay una ruta muy peligrosa en México que es la ruta que va hacia Tijuana. El desierto, ¿no? Exactamente, la del desierto. Y ellos la llaman la ruta del infierno. ¿Por qué? Porque pasan por todo el desierto y a veces pues el migrante puede sufrir algo o llegar hasta morir por la falta de agua y por la falta de alimento, por la insolación. Es una de las rutas que sí es más rápida, pero pues es más peligrosa. Y en cambio está aquí la ruta de San Luis, es llegar hacia la ciudad del sur, llegar a la Ciudad de México,
Al parecer de la Ciudad de México llegan a Celaya y de Celaya llegan aquí a San Luis. Y pues San Luis abre las vías México-Laredo. Entonces pues pueden llegar a Reynosa, Laredo, Monterrey, Piedras Negras. Son las rutas más cercanas. Pero la ruta va variando, la ruta no siempre va a ser la misma. Como aquí afuera pueden pasar las vías en el tren que va hacia Tampico. Entonces, por ejemplo, a ese tren no se pueden subir. ¿Por qué? Porque ese tren lleva puro químico, no lleva carga. Entonces, obviamente ellos saben que a esa ruta pues no se pueden subir, pero ellos la van conociendo. ¿Las caravanas han ayudado a disminuir el nivel de secuestros? Sí, les ayuda, siguen sufriendo hechos delictivos. Se escuchó mucho en la caravana de hace unas semanas que llegó y pernoctó aquí en la casa, pero sí lo disminuye, porque cuando es un movimiento de personas tan grande, pues entre ellos se cuidan y pues el índice de delictivo sí va disminuyendo. Obviamente el peligro existe, pero al ver tal cantidad, en cierta manera van un poco más custodiados, un poco más cuidados. ¿Sabe de los mapas orales usados por los migrantes y qué tan efectivo es? Pues es muy efectivo porque entre ellos mismos se pasan la información. Entonces, yo creo que vale más la palabra, vale más que se apoyen en alguien que ha hecho el recorrido muchísimas veces. ¿Qué un mapa? Que un mapa. Hay personas que han hecho este camino como 6 veces. De lo que me ha tocado, 6 veces han hecho el camino y ya se lo saben. Pero ellos no se dedican a llevar a la gente. Ellos lo que hacen es por ayudar, es ayudar al hermano, ¿no? Y como dicen también, juntos llegamos, juntos nos vamos, juntos llegamos. Y pues considero que la ruta, cuando se da hablada, es más fácil. La situación en Centroamérica. Uh-huh. ¿Cómo es la situación en Centroamérica? Es muy peligrosa, como lo acabo de decir hace un momento. Existen las pandillas, existe la mafia, existen los cárteles, existe el impuesto de guerra, el impuesto por derecho de piso, y eso te vuelve inseguro en tu país. Cuentan ellos que Tegucigalpa en Honduras es una de las ciudades más peligrosas a nivel continente. La situación es esa, la falta de seguridad, la economía. Puede que tengas muy buena economía, pero a lo mejor lo que tú ganas no te alcanza para comprar lo que necesitas. Entonces eso te hace movilizar. Y la cuestión política, si nosotros consideramos que tenemos una muy mala política, pues les recomiendo mucho investigar qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Honduras después del 2009, que fue el golpe de Estado. Les recomiendo conocer la historia de El Salvador, que también va a dar una pauta a conocer por qué se formaron las pandillas. Fueron personas que emigraron a Estados Unidos y que de Estados Unidos trajeron la moda de las pandillas, según tengo entendido. Pero esa es la situación, una situación política que no ayuda, una política que no defiende y una política que más que darte derechos te los quita. Pandillas, ¿qué tantas pandillas existen? Existen, pues las pandillas más conocidas o de las que más mencionan aquí es la Mara Salvatrucha, la 13, la 18, y pues de ahí se van desglosando. O sea, es una pandilla y esa pandilla se encarga de un sector. Entonces de ese sector se crea otro grupo pandilleril. Entonces son las más comunes. De que existen muchas pandillas, existen, pero las más conocidas o las que más pueden resonar aquí en la casa son esas maras. ¿El negocio de cuerpos humanos ha llegado hasta los migrantes centroamericanos? ¿El negocio de cuerpos humanos, la trata de personas? Sí. Pues sí, ellos a veces son enganchados, son engañados y los movilizan a lo mejor a otro lugar que no es su destino. La trata de personas existe, hay mucha trata de migrantes, demasiado. Se nota, por lo que puedo informarte, o la información que yo tengo, la trata de personas va más relacionada como a las mujeres,
Eh, Cuando sucede esto, es utilizar al migrante de camello o utilizar al migrante para que se una a tu cártel. Entonces, sí sucede y sucede muy seguido. Más que migrar, huyen. ¿Qué tan cierto es? Muy cierto. La mayoría de las personas, pongo de ejemplo la caravana anterior, los que yo hablé con ellos, como psicóloga y como trabajadora de la casa del migrante fue relacionada a eso. Al huir, hubo una señora que me había dicho que salió porque tenía un negocio de comida. Terminando ese negocio, terminando de funcionar como la rutina del día, llega una mara, le pide derecho de piso, ya no lo puede pagar porque le piden una gran cantidad que no puede lograr. La amenazan, dejan pasar los días, vuelve a recibir otra amenaza, matan a su esposo y después de que matan a su esposo la vuelven a amenazar y matan a su hijo. Entonces, ¿qué le queda? Le queda huir. Son las historias que son muy notorias, ¿no? Y que pueden llegar a representar el no nada más porque no tengo dinero, porque quiero ganar dólares. Es el huir, y sí es muy cierto. ¿Por qué? Porque a la señora le dijeron que si no pagaba ese dinero, pues la que siguiera a su hija. Entonces, pues ¿qué vale más, tu negocio o la vida de tu hija? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que los mantiene unidos durante el camino? ¿Qué los mantiene unidos? Pues que son catrachos, o que son salvadoreños, que son guanacos, la nacionalidad. Yo creo que aquí nuestra mayoría de población es hondureña, y así se les llama catrachos. Catrachos. Entonces, yo creo que el simple hecho de ser catrachos los mantiene unidos. ¿Son migrantes o refugiados? Sí hay que hacer una diferencia. El migrante, el refugiado empieza como migrante. Yo creo que hacer una diferencia pues es posible, pero la realidad es que la condición es simplemente una palabra. A mi perspectiva es solamente una palabra, pero hay que recordar que el refugiado es aquella persona que ya huye de una persecución y que manifiesta mucho miedo de regresar a su país, tanto que le imposibilita regresar. Es el refugiado. San Luis Potosí, ¿qué papel tiene en esta situación? Un papel muy importante. La zona geográfica en la que estamos posicionados es un paso obligado hacia el norte, porque como lo dije hace un momento, pues te saca las vías hacia Monterrey, te saca líneas hacia Piedras Negras, ¿sí me explico? Estamos justo en el centro, literal, justo en el centro. Entonces tiene un papel muy importante porque es uno de los estados que más pueden recibir migrantes. Pero la sociedad también juega un papel muy, muy en contra porque no son muy bien vistos. Entonces nos falta un poquito más de cultura en cuestión a la migración para que realmente ese papel sea como debe de ser y sea un estado que recibe migrantes. ¿Cree que la falta de información hace que sucedan estos tipos de secuestros todavía? Hacia los migrantes, Sí. yo creo que más allá de la falta de información, porque ellos conocen los lugares donde pueden correr ese peligro, es la inseguridad que todos vivimos o que todos hemos escuchado. Entonces no es la falta de información, es la delincuencia que ya está en ese lugar. Y la indiferencia de las personas, ¿cree que hace que permita estos secuestros a estas personas todavía? No lo creo de esa manera. ¿No crees? No, te vuelvo a comentar, ellos conocen los riesgos que es entrar al país, entre una frontera abierta como es la del sur y una frontera cerrada como la que es la del norte. En una puedes entrar, pero en la otra no puedes salir. Y para terminar, ¿qué mensaje queda a la sociedad mexicana y a los que están viendo este video? Yo creo que el mensaje más importante es no perder esa caridad, no perder ese lado humano que a veces nos cuesta demasiado. Un migrante no es una persona del otro mundo, ellos no te vienen a invadir, ellos no te vienen a quitar la comida de la boca,
Ellos no te vienen a quitar tu educación y no te vienen a quitar tu salud. Están haciendo y ejerciendo un derecho, que es migrar, y que al final de cuentas, si les gusta investigar, no es un delito, es una falta administrativa más, no es un delito. Entonces, ellos no vienen a hacernos daño y dar la libertad y de conocer realmente qué es la migración. Muchas gracias por la entrevista.